Pues empezamos, si es que está todo bien, si se oye bien, si se escucha bien, si se ve bien, que todo eso me lo tendrán ustedes que decir, por supuesto, en el chat que tengo por aquí despersonalizado. Lo tengo sacado de YouTube para que no me moleste. Pero muchísimas gracias por estar, a los que están, muchísimas gracias por no estar, a los que no están, y por supuesto, sobre todo, muchísimas gracias a los que han vuelto, porque han soportado de veras unos streamings con una calidad tan lamentable, tan triste, Y a ver, yo pensaba que era muy sencillo, ¿no? Yo soy un gran usuario de Hangouts y de Skype y de Zoom, y claro, es muy fácil, pues pones tu cámara, tu micrófono y haces un streaming. Pues no, resulta que era esto enormemente complicado. Y, por ejemplo, durante las últimas 2 semanas, y con la ayuda de un chico de Uruguay, al que le agradezco muchísimo, Sebastián, su apoyo, hemos estado peleando con una tarjeta de vídeo. El objeto de la tarjeta de vídeo era tomar la cámara de alta resolución, que es la que estamos usando ahora. Estuvimos usando unas webcams bastante limitaditas. Tomar la alimentación, la salida de audio, de vídeo, perdón, de la cámara de alta resolución y ponérsela a la computadora, al ordenador. Y resultó que tuvimos una cantidad de problemas hasta que encontré la solución perfecta, que era tomar la tarjeta de vídeo, tirarla a la basura y usar una solución de software que es la que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero compré, son 240 euros que nunca voy a volver a ver, de una tarjeta de vídeo que solo sirvió para que perdiera yo horas y horas y horas aquí en el estudio. Luego viene el problema del audio, la gente se queja del audio. Bueno, tenemos micrófono nuevo, ¿se ve el micrófono nuevo? Por favor, una foto a nuestro micrófono nuevo y creo que se oye mejor. Vuelvo a preguntar al chat, ¿se oye mejor que antes? No, es que tiene mucho eco, es que hablas muy feo, no, es que es mi garganta, así soy, ¿no?
Cuando trato, o sea, no saben ustedes, estoy por ponerme a cantar aquella de Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Porque nadie sabe los problemas que hemos tenido. Y claro, como Jesús no existe, tampoco Jesús sabe por las que hemos pasado entre las cuatro paredes de este estudio. Pero bueno, ya que están diciendo que se ve y se oye mejor, vamos a empezar por el principio. Creo que estamos mejor y les agradezco sobre todo por una cosa, porque yo estoy con ganas de seguir con los streamings cada 2 semanas o cada semana, no sé, cada semana probablemente sea mucho, pero cada 2 semanas hacer el streaming se me antoja, me da gusto y sobre todo que sustituye cosas que hemos estado tratando de hacer en el canal y que ya no podemos hacer, las entrevistas, por ejemplo. Y hay una chica que me insiste mucho, ¿por qué no sigues con las entrevistas, hacerlas por Zoom y demás? Sí, pero necesitaríamos programarlas bien para que haya suficientes entrevistas y eventualmente estoy seguro que lo vamos a hacer, pero mientras tenemos los streamings. ¡Vivan los streamings! Pongamos el programa de la 1 de la noche hoy. No, mira, no. A ver, ya estoy viendo el chat, pero no vamos para seguir el guión, porque había alguna especie de guión. Bueno, por supuesto, lo saben ustedes, me enferma muchísimo pedir ayuda, me resulta de lo más incómodo del mundo pedir ayuda, pero bueno, para eso tenemos este pequeño texto que dice: gracias por su apoyo en el chat de esta emisión, se puede mandar dinero en PayPal, Patreon y GoFundMe. Los enlaces están en el chat, están en la descripción del streaming. Ahora sí creo que están en la descripción del streaming, que la vez pasada se me olvidó ponerlos. Así estoy yo de necesitado así estoy yo de convencido de mi merchandising, de mi marketing, que se me olvida poner los enlaces por los que me pueden mandar dinero. Pero bueno, todo lo que nos apoyen se agradecerá. Me molesta mucho tener lo que pedir. Quiero sacarme la lotería para poder hacer streamings sin tener que ser ahí. Pues, entra a Patreon y dame 5 euros al mes. Casi me falta por ponerme con por el amor de Dios, ¿no? Perdón. Mi Coca-Cola. Que no se me olvide, y sí es Coca-Cola. Que no se me olvide. Entonces, bueno, me molesta mucho pedir ayuda, pero poco a poco, a lo largo de la emisión, voy a estar mandando, poniendo esto, que es por favor, ayúdenos, porque esto ha costado, está costando muchísimo dinero. Bueno, el primer tema que quería yo tocar, por supuesto, el coronavirus de Donald Trump. Porque Donald Trump ha tenido el caso de coronavirus más extraño de todos los que se han reportado, de los 3-4 millones de casos que ha habido en el mundo. Donald Trump tiene un caso de coronavirus que a los 3 días está sanísimo, respira un poco como un fuelle de estos viejos con agujero, pero se supone que está bien. Y se ha abierto la conspiranoia acerca de si Trump realmente padeció coronavirus o es un buen truco para decir: miren, ya ven cómo no tiene problema el coronavirus, a mí me da, yo soy el superhombre, soy el salvador, soy el Mesías. A mí no me hacen daño los coronavirus, me siento mejor que hace 20 años, como dijo el desvergonzado. Pero por otro lado, hay otros médicos que han aclarado que después de los 15 días desde el diagnóstico es cuando peor te pones. Y entonces, bueno, hay gente temiendo que Donald Trump esté ahora fingiendo que se siente muy bien y se vaya a poner peor. Todo lo que hace este hombre respecto del coronavirus es incorrecto. Regresó de la Casa Blanca, ok, se siente muy bien, pero está contagioso. Es decir, tiene el virus y ese virus lo respira y lo lanza al aire cada vez que abre la boca, y ustedes saben que la boca la tiene abierta casi todo el tiempo, diciendo sobre todo mentiras o diciendo lo grande que él es, que también es una mentira. Y está emitiendo constantemente grandes cantidades de virus a la gente a su alrededor sin que le importe. Llegó a la Casa Blanca y lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla para que le tomaran una foto y dijo: oye, no eres tan guapo. No eres tan guapo como para... Sí, con la mascarilla de hecho ayuda. A mí me ayuda mucho la mascarilla. A mí todo lo que me tape la cara me hace verme más guapo. Pero es muy misterioso, muy extraño el coronavirus de Donald Trump. Yo no soy amigo de conspiraciones, pero por otro lado, si alguien me hubiera dicho que el presidente de los Estados Unidos quería que un huracán llegara a un estado, y como las tablas que le pasaron las agencias meteorológicas de los Estados Unidos, el huracán no llegaba a ese estado, con un Sharpie, con un marcador, extendió él
el huracán para que tocara ese estado, porque si no, ¿cómo se iba a poder equivocar? Si alguien me lo cuenta, me dice, no, hubiera yo dicho, es una conspiración, los presidentes no hacen eso, ustedes creen cosas raras, pero lo hemos visto que lo hace, hemos visto que miente del todo, tiene miles y miles de mentiras por hora, es una cosa impresionante. Entonces, a mí me preocupa porque ha ocurrido, 3 de los grandes populistas despreciables de este mundo, que son Boris Johnson, Jair Bolsonaro y Donald Trump, han tenido coronavirus, y a los 3 parece que les ha ido extraordinariamente bien. A ver, yo no le deseo el mal a nadie, pero que traten, que me haga el favor el virus de tratar a esta gente poderosa como trata a los pobres ciudadanos comunes y corrientes, de los cuales pues obviamente se ha llevado la vida de muchísimos más. Pero, en fin, vamos a darle un paseo al chat, porque veo que están muy activos. Si quieren me voy y los dejo conversando, no se preocupen. Desde Lima, Perú, muchas gracias. Una comuna para sostener a Mauricio. No quiero que me sostengan, yo solamente quiero poder que no me cueste mucho el streaming. Ya quisiera yo vivir de esto. Por cierto, y esto es interesante comentarlo, hoy estuve en una reunión que hizo una organización de promotora de la socialdemocracia que lleva el nombre del primer presidente de la República de Weimar, obviamente una organización alemana, no me acuerdo del nombre del presidente de la República de Weimar para decirlo, pero es una fundación a favor de la socialdemocracia que ha convocado a una gran cantidad de youtubers de todo el mundo para ver la situación de cuál es nuestra situación ante YouTube. Somos empleados, somos socios, somos accionistas, somos qué, por cosas que ya he estado hablando. Pero en esta ocasión me llamó mucho la atención porque éramos más de 130 personas de todo el mundo en una reunión por Zoom de hora y media, donde estuvimos analizando precisamente cuál es la situación del youtuber y cuál es la situación de lo que podemos hacer a la larga para que YouTube sea un mejor medio para todos. Porque han aparecido los sindicalistas de sillón que dicen vamos a hacer una huelga y a cerrar YouTube. Y es que eso no va a resolver nada. Mira, eso no le arregla el problema a los youtubers, no le arregla el problema a los que ven YouTube. Porque en gran medida de lo que se trata también es que quienes ven YouTube y no son creadores tienen derecho a recibir un material de calidad. Entonces, bueno, aparte de esos loquitos que los hay por allí, en general la gente que estuvo presente es gente sumamente sensata que entiende que lo que hay que hacer es optimizar el canal, optimizar la plataforma, y que para ello es necesario presentarse a dialogar con la plataforma desde la fuerza de quienes hacemos los contenidos que vende la plataforma, porque YouTube no vende nada más que esto que están ustedes viendo que hago yo y otras cosas mucho mejor hechas, por supuesto. Entonces, no se trata de una comuna, ya quisiera, si yo pudiera vivir de esto lo haría encantado de la vida. Otra cosa que puedo contar al respecto y que me parece importante, el otro día el dirigente de la unión del sindicato, que no es sindicato de youtubers, Jörg Prave, sacó un anuncio de que una chica suiza está haciendo una tesis de maestría sobre YouTube y que quería hablar con youtubers. Además me llamó la atención que el apellido de la chica era catalán, y efectivamente conversando con ella, pues su madre nació en Barcelona. Y entonces, bueno, ella me hizo una entrevista de un poco más de una hora 15 minutos, preguntándome cosas como youtuber. Y una de las cosas que me preguntaba es, ¿tú cambiarías tu contenido para poder ganar más dinero? Decía yo, no. Yo, porque afortunadamente tengo un trabajo en el que, con el que sobrevivo bien, me gustaría vivir de esto mucho más que del trabajo que hago, pero no estaría yo dispuesto a hacerlo. Pero muchas personas, sobre todo los que ya están viviendo de esto, tienen el problema de que están adecuando sus contenidos constantemente a lo que más guste a la gente y a lo que menos les meten problemas con YouTube. Y esto se llama el mínimo común denominador. Esto se llama hacer la música de Bad Bunny. ¿Sí? Esto se llama buscar quedar bien con todos y no quedar mal con nadie, y al final hacer un producto blandurrio, sin emoción, sin demasiado sentido, que acaba siendo más entretenimiento que otra cosa, que comunicación, que educación, que información, que arte, que emoción, que todo esto. Entonces, y es lo que hace la música comercial, y es lo que no hace la música que yo veo, la música que yo escucho, la música de la cara B de internet.
Pero me preocupaba mucho esta pregunta de Raquel, de esta chica, porque efectivamente, si yo quisiera vivir de esto, quizás tendría que cambiar totalmente mi estilo y cambiar totalmente mis contenidos y centrar más mis contenidos. Alguien que me está ayudando dice, es que hablas de muchas cosas, pues sí, pero es que así es. Este canal existe para que yo cuente cosas. Y si no tengo fans, o si tengo pocos fans, tampoco me da igual. Pero hombre, si se viviera de esto, me gustaría sin duda alguna. A ver, ¿qué me dicen? Mauricio, desde el ombligo del mundo, Iztapalapa, México. De veras se pasan en México, pero está bien, se les hace feliz. Creen que... No, en serio, muchas veces en México, yo como mexicano lo sé, lo puedo decir. Muchas veces en México hablamos como si fuera el centro del mundo y como si todos los referentes mexicanos se aplicaran en el mundo. Claro, los mexicanos salen al mundo y se horrorizan. Ay, ¿cómo? Y el del restaurante deja las mesas afuera en la noche y en la mañana están las mesas, no se las han robado. No, es que hay otros lugares del mundo donde las cosas funcionan distinto y donde no gustan las rancheras incluso. Bueno. Todo bien con la transmisión, se ralentiza un poquito, eso también puede ser de tu máquina, pero bueno, ya que digo yo, igual es de la mía. ¿Qué opino de Johan Norberg? Pásame los datos de quién es Johan Norberg y con todo gusto te opino de él, no tengo idea quién sea. La tarjeta de vídeo la vas a vender, no la voy a vender porque probablemente está averiada y tampoco esto de vender cosas destropeadas me parece incorrecto y hay gente que lo hace, ¿no? Nada, ya, ni modo, se va a pérdidas y adiós. Ballenas, extinguieron 109 fideicomisos en México, son las primeras noticias que vi hoy en la mañana. A ver, el anterior video de este canal se dedicó precisamente a eso. Lo saqué de urgencia el sábado, el domingo pasado, sabiendo que el martes se iba a votar esto en México. Y allí explico, para quienes no tengan una idea de qué se está hablando con los fideicomisos de ciencia en México y demás, los explico en el vídeo, les pido que regresen a ese vídeo. El día de ayer, de antier martes, la Cámara de Diputados que controla el partido Morena y sus minions y sus orcos, aprobó la desaparición de estos fideicomisos. La desaparición de estos fideicomisos significa quitarle unos 60 mil millones de pesos de apoyo a la ciencia mexicana, que tiene muy pocos apoyos. Que el presupuesto cada vez es más exiguo, ya se le recortó una vez el presupuesto, ya se le recortó el gasto corriente, bueno, pues ahora se recortan todos los fideicomisos que estaban dedicados a los organismos de consejo de ciencia y tecnología de los distintos estados, a ciertas investigaciones en concreto, a ciertas temáticas en concreto. Es un golpe a la ciencia que todos mis amigos científicos, incluso los que han sido más prudentes y no han querido oponerse a López Obrador, no vaya a ser que estén haciendo el juego a la derecha, y ahí yo lo entiendo, están horrorizados, absolutamente horrorizados de lo que ha pasado. Y además de este golpe feroz a la ciencia mexicana, esta mañana, según me informan, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología envió a todas las universidades privadas del país una circular informándole que ya no va a darles los apoyos a la investigación de las universidades privadas a partir de noviembre. Es decir, que este mes se terminan todos los apoyos del CONACYT a la investigación en universidades privadas. ¿Por qué? Es mala investigación, es investigación de poca calidad, es investigación al servicio de la guerra, es investigación de baja excelencia académica, es investigación que va a resultar un negocio para alguien y despojando al país de sus patentes. No. El único motivo que tiene López Obrador y Álvarez Bulla para hacer esto es que se trata de universidades privadas, y lo privado es malo por definición en su estrecho mundito. Obviamente, claro, parte de la esencia de la lucha, de la política que se ha inventado López Obrador es en contra del neoliberalismo, y el neoliberalismo pretendió la privatización de absolutamente todo hasta niveles enloquecidos que destruyeron ingresos, eficiencias y bienes necesarios para una sociedad. El neoliberalismo es exactamente la cara opuesta del marxismo. El marxismo dice que el Estado debe manejar absolutamente todo. El neoliberalismo dice que las empresas privadas deben manejar absolutamente todo. Y ambos se equivocan profundamente. Pero en este caso el problema es ver que todo lo privado es equivocado.
y todo lo privado es malo, y todo lo privado es perverso, y todo lo privado no tiene ninguna responsabilidad social, y todas las personas que tienen empresas privadas seguramente son malvados. Y esto es una visión infantil que te la paso a los 13, 14 años, cuando abres los ojos a la realidad del mundo y descubres que tienes una responsabilidad social y unas ganas de ayudar a tu mundo, de acuerdo, pero que lo hagas a los 50 años o a los 67 que tiene López Obrador y no te hayas dado cuenta de que tus amigos que tienen empresas privadas como Carlos Slim o Romero, pues no son lo que tú dices. Es absolutamente infantil, pero es terrible porque esto es otro golpe de la ciencia mexicana y lo peor que ocurrió hoy, por supuesto, la muerte del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química de 1995, descubridor del agujero de ozono, gracias al cual se cambiaron todos los refrigerantes de las neveras, de los refrigeradores, pero también de los equipos de aire acondicionado, y se cambiaron los propulsores de las latas de aerosol, porque todos ellos contribuían a que se disminuyera la capa de ozono y se creara el agujero de ozono en el Polo Sur, que ahora está por desaparecer, afortunadamente, porque todos actuamos según nos indicó la ciencia, gracias al doctor Mario Molina. Mario Molina estuvo en contra de la desaparición de los fideicomisos, estuvo en contra de las universidades juguete de López Obrador, estuvo en contra de que López Obrador no hiciera ningún caso a los problemas del calentamiento global e insista en usar el petróleo en las energías fósiles. Y todo eso, pues hoy que López Obrador dice, ay, siento mucho que se murió Mario Molina, y sacó un tuit, yo le dije, bueno, ¿por qué en vez de sentirlo no le hiciste caso cuando te dijo que lo de las universidades, cuando te dijo que lo de los fideicomisos, cuando te dijo que lo de Elena Álvarez Bulla, cuando te dijo todo lo que te ha dicho en varias ocasiones Mario Molina durante muchos años, desde que llegó en un momento dado fue colaborador de López Obrador, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y nunca le hiciste caso, Andrés Manuel. Entonces ahora, ay, cómo me duele que se haya muerto. No, así no funcionan las cosas. En fin. Bueno, voy a hablar un poco, una de Leonard Cohen, si les pudiera cantar. Cantaba yo Like a Bird on a Wire, fue una de las que puse, y Chelsea Hotel, y también Sisters of Mercy. Esas tres por lo menos las tengo puestas en guitarra, pues si alguien las canta, yo con todo gusto. Bueno, vamos a ver. Cosas que me mandaron antes por el vídeo, por el correo del Rey va Desnudo, cosas que sabemos, rvdcqs@gmail.com, donde pueden mandarme sus insultos, sus agresiones, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, la dirección de quien quieran, en fin, pueden hacer lo que quieran, para eso está. Ese es el correo de los dos canales, el Rey va Desnudo y cosas que sabemos. Martín Ponce de León dice, mi video favorito del Rey va Desnudo es no todos los que hacen cosas que nos parecen malvadas son malvados. Dice, es una exposición lúcida y clara de lo que significan realmente la tolerancia, el populismo y la maldad real. Sí, es que vamos otra vez a lo que hablábamos de Elena Álvarez Bulla. El que algo sea empresa privada no es de por sí malo, pero la simpleza de esta mujer de veras es absolutamente impresionante, y el daño que está haciendo es un daño del que no nos vamos a recuperar. Y no nos vamos a recuperar todos, porque cuando un país abandona el campo de la ciencia perjudica a todos los demás países. Tenemos el caso, Mario Molina es el único mexicano con un premio Nobel de Ciencia, pues es una pena, pero bueno, ese premio Nobel de Ciencia fue gracias a que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y pudo hacer allí sus primeras investigaciones y llamar la atención para poder hacer su doctorado y postdoctorado en otros lugares. Entonces, todos perdemos cuando se pierde la ciencia, y esto es como el poema de John Donne de Ningún hombre es una isla, ¿no? Cuando nos disminuye con toda pérdida para la ciencia y nos aumenta la realidad cualquier cosa a favor de la ciencia. Voy a un segundo, estoy viendo que esté todo en orden, que esté todo saliendo como debe salir, porque estamos con el nuevo programa y el nuevo sistema para esto. Bueno, Óscar Alejandro Arenas me dice, ¿qué opinión tienes de la situación actual de Suecia? No sé cuál es la situación actual de Suecia, lo siento. De pronto Suecia ahora en este momento no me interesa estar al tanto de lo que pasa, estoy más preocupado por lo que pasa en Bielorrusia, por ejemplo, con el superfraude de Lukashenko y Putin, pero no sé.
¿Algún libro confiable que cuente la historia del progreso de Suecia? No, la verdad no conozco ninguno. ¿Qué libros de Daniel Dennett y Mario Bunge recomendarías leer? Mi problema es que no leo filósofos. Es decir, hablo con ellos, he hablado con Mario Bunge, tuve la suerte de cenar con él alguna vez, nos conocimos, nos peleamos. Bueno, pero no nos peleamos por cuestiones filosóficas, nos peleamos porque yo fumaba y él decía que yo no debía fumar. Pero bueno, hay dos libros que tengo entendido que son fundamentales, de Dennett, La evolución de la libertad, y de Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, aunque es un poquito viejo, es de 1959, pero creo que es un libro que vale la pena leer. Pero yo no leo mucho filósofos, ese es el problema. Gredo, que no sé si es hombre, mujer o fluido, dice: hola, debemos preocuparnos por el agotamiento de minerales utilizados en la industria y la electrónica. ¿Se está haciendo algo para evitar su agotamiento a largo plazo? A ver, lo que se hace siempre es tratar, sobre todo de esos materiales que son costosos, ya olvídate que sean raros, son costosos. Lo que se trata es de usar la menor cantidad de ellos posible, y lo que siempre se está haciendo es buscar la sustitución de esos metales por otros materiales que puedan ser más abundantes y más baratos, por lo mismo. Debemos preocuparnos, sí, hasta cierto punto, pero debemos preocuparnos sin caer en la exageración. Y por la exageración digo lo siguiente: todas las cuestiones de agotamiento de recursos se suelen manejar desde un punto de vista malthusiano, y si han visto mis videos, en muchas ocasiones denuncio la visión malthusiana. La visión malthusiana, primero que nada, parte de una falacia. La falacia es: vamos a seguir así siempre. Un ejemplo clásico. Había gente muy preocupada por el agotamiento de los bosques cuando se estaba usando la madera para impulsar los inicios de la revolución industrial, cuando aún no había suficiente carbón. Y se iba a deforestar todo, y todos los bosques del mundo iban a acabar convertidos en leña para la revolución industrial. Entonces hubo gente que levantó la alarma y hizo un escándalo, y bueno, salieron los periódicos de entonces. Pero resulta que el carbón y luego el petróleo y también la energía de los ríos se empezó a utilizar precisamente para evitar la desforestación, y eran más baratos. Ahora hay otros problemas causados por el carbón, sí, pero también lo sustituiremos. Pero esta idea de que todo va a seguir igual y entonces nos vamos a desplomar en un desastre enorme, es la visión de Malthus que él tenía respecto de la población. Si seguimos creciendo así, no va a alcanzar para que todos coman. Y esta visión malthusiana luego la repitieron los de la sobrepoblación, como lo cuento también en el video de sobrepoblación. ¿Y qué ha pasado? Que ni las cosas siguen así, ni los recursos se utilizan igual. Hay nuevos recursos, se dejan de usar ciertos recursos. De pronto, cuando mejora la vida de la gente empieza a tener menos hijos, y sin necesidad de que las esterilices brutalmente a las mujeres hindús, como se hizo, indostanas, como se llegó a hacer en la India. No es necesario eso. Si la gente vive mejor, deja de tener hijos. Si sus hijos no se le mueren, pues ya no tiene que tener sustitutos, porque antes además los niños eran una fuerza económica. Tú necesitabas a los niños para que te ayudaran en el campo, porque no podías pagar ayudantes o pagar empleados. Entonces, el problema de la natalidad y de la sobrepoblación tenía muchísimos aspectos complejos. Tenía elementos de economía, tenía elementos religiosos, elementos sociales, elementos de costumbres, elementos de micro y macroeconomía. Y los tontos que se iban: es que somos muchos y si seguimos creciendo así nos vamos a morir todos. Ya, ¿y cómo sabes que vamos a seguir creciendo así? Bien, vean el video de sobrepoblación. El sujeto que promovió, no me acuerdo su nombre, el de la bomba poblacional, The Population Explosion, llegó a decir que había que dejar de morir a los indostanos, que había que dejar de mandarle ayuda a la India, y que se murieran todos los que se tenían que morir. Ríete tú de Hitler. Esa era la visión malthusiana. Entonces, por otro lado, la gente que se ha preocupado por las condiciones de extracción del coltán en algunos lugares, que no en todos, ha hecho un escándalo excesivo. Y cuando el escándalo es excesivo, lo que pasa es que insensibilizas a la gente. Si todo es terrible y es una tragedia irresoluble, la gente acaba dándole la espalda. No, se está actuando a favor de que la extracción del coltán no sea una explotación brutal tanto de la gente que lo extrae como de los países de los que se extrae. Y se está trabajando, y siempre se está trabajando. Es razonable esperar que habrá opciones antes del agotamiento. A mí me preocupa más el agotamiento de otro recurso, que es el helio.
porque se está buscando, pero se ve muy difícil una forma de producirlo económicamente, y a la cantidad de helio que hay en la Tierra y la necesidad que tenemos de helio para muchas cosas, la cantidad es muy pequeña y la necesidad es clara y es sólida. Y entonces también se está trabajando, no para sustituir al helio, porque es bastante más difícil, está sustituyendo un elemento en sí, pero sí para poderlo producir de una manera adecuada. Muchas veces cambiando el problema se obtienen soluciones, y esto también se nos olvida. La gente puede cambiar los problemas. Oh, es que si los niños siguen trabajando así, nadie va a ir nunca a la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Cerrar las escuelas, ¿no? ¿Qué tal que hacemos que los niños trabajen menos? No, pero es que eso es imposible, la industria los necesita. Bueno, se hacen cosas, se busca la forma de que la industria no los necesite y que la sociedad no lo tolere, y entonces los niños vuelven a la escuela. Entonces, yo no me preocuparía tanto por eso. JJ Martos, que tampoco sé quién es. En mi localidad, unos militantes de un partido maoísta, ¿sabes? Solo hay unos peores, que son los troscos. Lanzaron un tupper abierto de cucarachas por la ventana de una antigua militante por haberse dado de baja del partido. Porque estos grupos siempre acaban dividiéndose y pegándose entre sí. Pero estos grupos no son los maoístas, ¿eh? Esto lo hacen también los grupos de ultraderecha y los grupos religiosos y las sectas, porque todos lo asumen efectivamente como una secta religiosa. Y porque una vez que te has comprometido, esperan que te hayas comprometido de por vida. Mira, hay un caso que es emblemático, es el caso de Yoyes, una militante de ETA que fue a la cárcel, se arrepintió, salió de ETA, y ETA fingió que la perdonaba y que, bueno, ya si te quieres ir, te vas y ya te vas por tu lado y ya no somos amiguitos. Y después de un tiempo, estando ella con sus hijos en un parque, le dieron 2 tiros para que a nadie más se le ocurriera irse. Era una forma de evitar que otras personas dejaran la organización. El odio al disidente, el odio al que se considera traidor por ya no pertenecer al grupo, cuando el grupo tiene una identidad sectaria, puede ser demoledor. A ver, en el Islam, salirte del Islam es penado con la muerte. La apostasía se paga con la vida. Y en la Iglesia católica y en el cristianismo eso también pasó durante mucho tiempo. Ahora pasa solamente en espacios muy reducidos que no salen en los periódicos. Pero en el Islam sigue siendo la regla fundamental. La apostasía se paga con la muerte. Y tú encuentras gente en YouTube, gente de corbata y que tiene un doctorado, que está en YouTube diciendo ¿por qué hay que matar a los apóstatas? Y fulano de tal debe ser asesinado, vayan y asesínenlo en Bruselas, porque él ya dice que ya no es musulmán. Es una actitud, es una parte normal, en el sentido más triste del mundo, de la barbarie que implica un grupo identitario que su identidad es irracional, que no está basada en la razón, que está basada en las emociones, en los compromisos ciegos, en las creencias delirantes e inamovibles. Toda creencia absolutamente inamovible en ese sentido puede generar este tipo de fenómenos. Me parece de lo más normal del mundo, al mismo tiempo que me parece, por supuesto, enormemente aterrador. Vamos a ver un poco de chats y luego seguimos. La de Aleluya de Leonard Cohen. Voy a cantar, si pudiera cantar, cantaría en mi vida todas las canciones de Leonard Cohen menos Aleluya, porque creo que tiene que ser uno de los mejores cantantes y más entregados del mundo para hacer el Aleluya. Y mira, Morante hizo el Aleluya en español, con autorización de Leonard Cohen, me parece brutal. Pentatonix tiene una versión de Aleluya que te saca las lágrimas. Popa Chovy, el guitarrista de blues rock, tiene una Aleluya tremendísimo. Pero hay miles de covers de Aleluya, pero son muy pocos los que dices realmente ha llegado. Parece una de las grandes canciones y yo no me atrevería en la vida a intentarla. Además de que melódicamente es difícil. Cohen sabía mucho más teoría musical de lo que mucha gente cree. Streams semanales, por favor, 2 semanas es mucho. No sean así. ¿Qué opino de Gustavo Petro? No tengo muy claro el tema de Gustavo Petro. No sé bien qué es. Te gusto que estés de vuelta con los vivos. No, ni me fui ni me morí nunca.
Lo único que hago son streamings muy malos, pero sigo estando vivo. ¿No crees que el término de liberalismo clásico es objeto de mucha confusión? Sí. ¿Tienes pensado hacer un vídeo sobre el libre mercado? Sí. Yo lo discutí yo hace poco con alguien en los comentarios de YouTube, porque en el vídeo de neoliberalismo, que es uno de los más vistos de este canal, entran muchos a decir ¿por qué hablas mal de los liberales? No hablo mal de los liberales, hablo mal de los neoliberales. O tú estás confundiendo el neoliberalismo con liberalismo porque eres neoliberal o eres muy ignorante. Luego tenemos otro problema. A principios del siglo XX alguien inventó una doctrina bastante irrelevante que le puso neoliberalismo. Y entonces los que son muy, muy, muy tontos vienen y me dicen, pero es que tú estás hablando de eso cuando aquello lo inventó un señor. No, a principios del siglo XX. Dices tú, no, es que yo no estoy hablando de ese neoliberalismo, sino del neoliberalismo de Reagan, Thatcher, Ayn Rand, Alan Greenspan y los Chicago Boys. Pero el liberalismo clásico económico siempre va acompañado del liberalismo social, y eso es lo que lo acerca un poco o permite a veces trabajar con la socialdemocracia. Pero cuando en España o en los países hispanoparlantes se habla de liberalismo, se habla de neoliberalismo en lo económico, pero de neoconservadurismo en lo social. Es decir, de una visión ainrandiana donde el Estado no debe nunca ayudar a los más desfavorecidos de una sociedad, salvo cuando se llaman Ayn Rand, que ella luego pidió la seguridad social y Medicare para salvar su fortuna. Pero hay una confusión real, sí. Aquí se llaman liberales los que piensan como Donald Trump, en Estados Unidos se llaman liberales los que piensan como Obama y como Biden y como Kamala Harris. Como verán, sí hay una confusión enorme con el término, como hay una confusión con el término socialdemócrata, y por eso hice el malhadado video de socialismo, que también es de los más vistos, pero también me han insultado pero vamos, al máximo. ¿Es verdad que usaron tratamientos experimentales en quién? ¿En Donald Trump? No lo creo, no lo creo por una simple y sencilla razón, porque no se dejarían. Imagínate lo que significa, olvídate de que te caiga bien o mal Donald Trump, que te caiga tan mal como a mí, lo que se necesita para hacer un experimento que te salga mal y se te muera. Yo no creo que nadie se atreva a hacer ese tipo de cosas. A ver, espérense que ya se me movió. Siempre me pasa que el chat de pronto salta y entonces tengo que andar viendo dónde estábamos para volver. ¿A dónde estábamos? Los tratamientos experimentales. ¿Estás leyendo el libro de 10 Global Trends? No, estoy terminando La energía nuclear salvará el mundo, y luego quiero entrar con la biografía de Kemal Atatürk. Tengo muy poco tiempo para leer, por desgracia. ¿Cómo cree que se solucionaría la profunda crisis económica que está dejando la pandemia? ¿Es posible que para esto se mire hacia el pasado? Saludos desde Mendoza, Argentina. No, el futuro nunca está en el pasado, el futuro nunca se soluciona con el pasado. Pero mira, con la crisis de 2010-2011 se habló de una refundación del capitalismo, y esto sonó muy bien hasta que se dieron cuenta que podían salir del paso sin refundar nada. Tenemos un caso por primera vez absolutamente global. Tenemos un caso que está demostrando, por ejemplo, el valor que tiene la Unión Europea, el apoyo que ha decidido dar la Unión Europea a los distintos países que la conforman para salir de la crisis, revela que tiene una gran capacidad de funcionamiento, una unión de naciones como es la Unión Europea. Yo creo que va a haber muchos cambios y creo que se va a salir, y se va a salir sin que haya tantos desastres como muchos temen. Por supuesto ya hay gente diciendo que se va a acabar el mundo, pero sí va a haber cambios. ¿Cuáles? No lo sé, pero no están en el pasado. Una nueva forma de ver las relaciones entre países y los compromisos entre países. Esta idea de que esto no nos está pasando a nosotros en España, ni a otros en México, ni a otros en Estados Unidos, como los en Estados Unidos que siguen creyendo, es que el virus lo hicieron los demócratas. Y dices tú, pero a ver, por Dios, si esto no es una pelea entre republicanos y demócratas, es un problema mundial, absolutamente global. No sé cómo se va a resolver, pero creo que vamos a encontrar la forma de resolverlo.